A continuación les presentamos una edición especial del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a esta segunda parte de este análisis especialísimo de la película Superman. Les habla Roberto Chavarría Leitón y les doy la bienvenida a nuestra sección de audioblog Leyendo Cristales. Hace unos días les compartimos esta primera parte de nuestro análisis de una manera un poco más light, debido a que todavía estábamos esperando unos días más para ya revocar nuestra política de no spoilers. Así que ya ustedes vieron el anuncio y ya podemos conversar abiertamente sobre la película en nuestros medios, incluyendo en este audioblog. Y si ya llegaste aquí es porque ya la viste, o esperaríamos que la hayas visto, y ya poder hablar abiertamente de lo que sucede en Superman, la película de 2025 de James Gunn, protagonizada por David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros de grupo de la Fortaleza de la Soledad, a Ted Kort, a Johnny Salazar Zamora, Jazz, y a Mario Herrera Víquez, Marito, todos fans de Superman, colaboradores de la Fortaleza y bueno, que participaron en la primera parte y no se querían perder de esta segunda, por supuesto. Bueno, los que escucharon la primera parte de este especial sobre la película Superman de 2025 de James Gunn, vieron que hablamos básicamente generalidades sobre la película. No nos metimos mucho en el trasfondo de lo que la película es y tampoco nos metimos con escenas ni valoraciones de ninguno de los personajes, sino que hablamos algo un poco más general. Eso especialmente para respetar a todos los que no han tenido el chance de ver la película todavía y que querían algún tipo de referencia. Pues bueno, la primera parte de este especial está dedicada a eso. Hablamos sobre algunas cosas importantes sobre el argumento, sobre la cinematografía de la película, básicamente sobre cómo fue la película hecha y las sensaciones iniciales que nos daban, si había llenado nuestras expectativas o no, si había sido lo que esperábamos o no. Y así fue como estructuramos la primera parte de nuestro especial. Pero para esta segunda y tercera partes vamos a entrar mucho más en fondo con la película y con lo que sucede en ella. Así que quedan advertidos que esta entrega está completamente llena de spoilers, pero bueno, ya han pasado algunas semanas, esperamos que mucha gente ya la haya visto y podamos conversar sobre lo que sucede en Superman. Ahora bien, en esta segunda y tercera parte, que será la siguiente entrega final, lo que vamos a hacer básicamente es contestar 4 preguntas. Y por medio de las respuestas, tratar de llegar a una conclusión final, o más bien a una valoración final sobre la película, según nuestro punto de vista, y ya ustedes nos dirán si están de acuerdo o no con ello. Así que lo que continúa son puras valoraciones, obviamente desde el punto de vista personal de cada uno, sobre qué tan buena, qué tan mala fue la película, sobre si tiene fallos o no los tiene, si tiene virtudes o no los tiene, si al final el producto es verdaderamente lo que esperábamos como tal en este mundo cinematográfico de Superman. Tal vez una de las preguntas que más nos han hecho y que más esperan una respuesta es si la película finalmente nos gustó o no. Obviamente voy a contestar de manera personal. La película Superman
sí me gustó. Me parece una buena película. Me parece que tiene muchas cosas que el personaje es reconocible. Y el Superman, obviamente de la película Superman, me parece un muy buen Superman. A pesar de que tengo algunas quejas respecto a su personalidad y algunas cosas. Pero en lo que quería llegar con la historia, al mensaje final, yo creo que ahí ninguno puede sentirse en desconocimiento de este Superman. Yo creo que está muy bien interpretado por David Corenswet. Lo mismo que Lois Lane. Me parece que Rachel hace una muy buena Lois Lane, que esta vez está menos metida en problemas, más bien quiere como solucionarlos. Hay un empoderamiento ahí diferente de más bien en vez de meterse en problemas como en otras películas, en esta ella quiere resolver un problema. Y es cuando Superman es encapturado por Lex Luthor por encomienda del gobierno. De los demás personajes hay que hablar un poquito más. Me pareció un poco exagerado el sex appeal de Jimmy Olsen. Al final, Yves Teschmacher termina siendo importantísima en la historia. Eso sinceramente me pareció novedoso y fresco. Darle ese protagonismo y casi responsabilidad a ese personaje. Lex Luthor es tremendamente bueno, tremendamente Lex. Y hay otra serie de personajes que no son tan relevantes al final del cabo. Perry White no es importante en esta historia. Cat Grant no es importante en la historia. Ron Troop no es importante en esta historia. Lombard no es importante en esta historia. Como si lo son, por ejemplo, la ingeniera, que me pareció una excelente interpretación de parte de María Gabriela de Faría. Que por cierto, para los que vieron la película en inglés, ella es latina. O sea, la ingeniera es latina. Y eso, muy bien. Entonces, muy bien la ingeniera o el mismo Ultraman. Que básicamente todo el mundo adivinó. Aunque sí tengo que decir que me llevé, digamos, tuve un sobresalto cuando finalmente se quita la máscara y vemos su rostro. Con el pelo así como lo tenía, me pareció, tengo que confesarlo, a Henry Cavill. Digo yo, ¡oh! ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Al final es el mismo David interpretando dos personajes. Entonces, sí, hay otros personajes que son más claves, como la ingeniera, por ejemplo, que ya lo Mr. Terrific, que creo que es un muy buen personaje y está muy bien interpretado por Eddie Gaddy. Me parece que lo hizo tremendamente bien. El personaje de Nathan Fillion es muy bueno. Guy Gardner es verlo como el de los cómics. Otro que se lleva los aplausos en esta película, para mí, a mi gusto, es Metamorfo. Anthony Carrigan hace un muy buen personaje. Y Hawkgirl, que fue interpretada por Isabelle Merced, me parece que fue un poco de relleno. En grandes rasgos, los personajes de la película como tal. Por supuesto que Krypto se roba el show. Y se explica muy bien con el cameo de Kara al final por qué Krypto es así. Lo cual en la historia me pareció una muy buena sorpresa. Al final no es el perro de Superman. Él lo estaba cuidando nada más. Y también se vuelve parte importante en la historia al inicio del segundo acto, cuando Superman decide entregarse para buscarlo. Lo cual me pareció muy tierno y muy Superman también. Tengo que decir que una de las cosas que menos esperaba yo de esta película era que iniciara como inició. Y fue el mismo sentimiento de diciembre pasado cuando vimos el primer tráiler, el teaser tráiler. Y nos presentan a Superman de la misma manera. O sea, básicamente habíamos visto desde un principio el inicio de la película. Y hasta ahora nos dimos cuenta. Y voy a serles muy sincero, me parece que fue una mala decisión. Al igual que en el primer tráiler. Demostrar a Superman desde un inicio derrotado. Y no tanto porque aparezca derrotado, que mucho aparece en esta película derrotado, pero que al final se levanta, y eso es una virtud del Hombre de Acero. Mi crítica es que creo que se debió de mostrar al personaje más siendo Superman antes que verlo
finalmente en esa posición. Me explico. No es tanto por verlo derrotado, porque creo que es mejor dejar esa imagen endiosada que tenía el personaje, no lo digo en solamente el cine, sino también en cómics, en donde es básicamente invencible y lo puede todo. De hecho, a mí me gusta mucho cuando vemos a Superman que tiene que hacer algún tipo de esfuerzo, a pesar de ser Superman, de que tiene que hacer un esfuerzo para hacer algo, para levantarse, porque nos recuerda que en el fondo él es un humano, de alguna forma, por supuesto. El asunto es, me parece que había que dejar una imagen más optimista desde un principio de Superman y no solamente llevarlo a ese estado. Repito, no es tanto porque inicie la película con él derrotado como lo vimos en el tráiler, sino que hubiéramos visto antes a Superman siendo Superman y luego ver que en una de tantas, como se explica en el texto inicial, terminó derrotado. Porque aunque puedo ver esa idea, es parte de la crítica que tengo sobre la película, hay varias cosas que al final no vimos. Entonces, esa derrota no la vimos, debimos de haberla visto. Una de las cosas que yo esperaba ver en esta película, porque se vio mucho en los trailers, y al final fue tal vez un momento algo decepcionante, era la intervención de Superman en Boravia, en todo este conflicto con Jahanpur. Y a no tener esa escena, a no tener ese momento en que Superman ya había hecho antes, nada más nos lo explican con un texto inicial. Sinceramente se roba un poco el protagonismo a Superman y nos privaron de algo que pudo haber sido muy emocionante. Y sinceramente, al final y al cabo, esa escena donde se ve la gente en Boravia, el niño levantando la bandera, la gente llamando a Superman, todos pensamos de que debía ser una escena todavía más sentimental, más Superman, más épica. Una de esas escenas que uno espera en una película como esta. Y no lo terminó siendo. Terminó siendo solamente un llamado en el cual él no atiende porque está en otras, muy importantes por cierto. Y yo pensé que parte de lo que íbamos a ver era a Superman precisamente parando esa guerra. Entonces no vimos ni una ni otra. No vimos ni la inicial, la que generó todo el conflicto, ni esta otra que pudo haber sido algo, creo que súper espectacular, solamente verlo llegar a esa batalla y parar la guerra él solo. Pero bueno, esa fue la decisión del director y escritor. El asunto es que no lo vimos. Y yo pensé que la película iba a empezar así, con esa guerra. Y Superman mostrándose desde un principio como el personaje esperanzador que siempre ha sido. Y después, en algún momento de todo esto, sí, ver la derrota que recibe del martillo de Boravia, que finalmente es Ultraman. Entonces, ese inicio, sinceramente, más allá de la muy bonita escena de Krypto, que ya conocíamos, llevándolo a la fortaleza, y la introducción de los padres, que me pareció bastante importante en ese momento, el cual era Bradley Cooper. Eso fue un tremendo spoiler, faltando semanas o días para el estreno. Lo mismo que Angela Sarfayan, que hace de Lara. Y ver esa escena pues fue interesante en su momento. Y ya después contiene un montón de situaciones divertidas, con Krypto, con los robots. Vemos a Superman volando, con unas escenas muy interesantes de vuelo y la presentación de la película. Y ahí vamos. Ahora bien, por eso digo que hay mucho que hablar de esta película. Ya vemos a Superman que vuelve a la batalla y vuelve a perder. Y no es tanto por volver a perder, sino porque al final y al cabo, el martillo de Boravia se convierte en Ultraman y ya nadie más se vuelve a preguntar dónde está el martillo de Boravia. Y me parece un hueco en el argumento muy grande. Que a alguien se le olvidara que esa parte era importante.
desde el contexto, desde el punto de vista de Superman. ¿Qué pasó con el martillo Borabia? Sinceramente, esos primeros minutos de la película me parecieron sí interesantes, verlo volar, ver la introducción, que yo pensé que la introducción iba a ser un poco más clásica, pero no fue así. Y terminamos viendo a Superman, viendo al martillo Borabia yéndose y Alex celebrando porque había derrotado a Superman en esta ocasión. Y sí, como digo, todo eso muy interesante, pero de alguna manera me parece que al final fue una introducción un poco mal usada o mal gastada. Excepto con la escena donde lo vemos salir de la fortaleza y volar y pasar por el hielo y dar vuelta y contra la cámara, una escena muy bonita, muy emocionante de vuelo con una música excelente. Llega otra vez a la batalla contra el martillo de Borabia y no hace nada, realmente, no puede responder al martillo Borabia y vuelve a caer derrotado. Entonces, algo hay ahí que no me gustó de eso. Recordemos que de un principio todo va en un ritmo rápido, eso ya lo hemos comentado. Entonces ya de una vez vemos que la ingeniera ya iba de camino buscando la fortaleza para tratar de encontrar algo sobre Superman en el camino. Y de una vez vemos a Alex llegando al Ártico y buscando algo, encuentra algo para ver cómo desacredita más a Superman, que ya tenía tiempo de estar desacreditándolo por medio de las redes sociales. Y aparece lo del mensaje de Jor-El y Lara. De eso vamos a profundizar más adelante, porque en este momento voy a incorporar a mis compañeros para hacerles básicamente las mismas preguntas que voy a estar respondiendo yo, que me ayuden a responderlas también. Ted, Mario, Johnny, nuevamente los saludo. Les pregunto a los tres, ¿les gustó la película? ¿Les gustó el personaje? ¿Les gustó la interpretación? Cuéntenme, ¿qué sintieron de la película? ¿Quién quiere comenzar? Johnny. La verdad es que me gustó bastante, tanto así que ya al día de hoy la he visto 3 veces. La primera vez que la fui a ver, como digo, iba yo con los sentimientos a flor de piel, tratando de ir a disfrutarla, a verla por primera vez, y esa emoción de sentir cómo sería la película, qué tal, si me iba a gustar y todo eso, la llevaba en la cabeza desde que minuto 1 de ella hasta el final. Pues en la segunda vez que la vi ya me gustó mucho más porque ya la vi con más calma. La vi como viendo qué podía fallar, dónde estaban sus errores, qué era lo que tal vez no me gustaba en sí o qué fue lo que no me gustó. Y la tercera vez que la vi ya me gustó todavía mucho más. La vi no tan con esa mente de criticar la película, sino que fui más que la primera vez, más que disfrutarla, porque quería sentir lo que sentía la gente que salía, que nunca había visto o no le gustaba el personaje, y vi que más de uno salía contento con la película. Entonces traté de verla así como no un fan, sino como alguien que va al cine a disfrutar una película, y por eso que me gustó aún mucho más. Yo pasé por una experiencia parecida. Yo también quise ir a verla. La vi también hasta el momento, desde la grabación, 3 veces. La primera con ustedes. La segunda fue ya para ir a apuntar cositas y poder preparar este especial basado en la información que estaba tomando. Y ya la tercera fue muy relajado, que la fui a ver, y la verdad es que decidí ir a disfrutarla también. Sin fijarme en tanta cosa, y disfrutar a Superman volar, disfrutar a Superman haciendo lo que hace, ver a Krypto y ver todo lo demás que aparece en la película. Así que sí, comparto ese pensamiento contigo, Johnny. Yo hice lo mismo. Marito, contanos, ya en grandes rasgos, ya más profundamente, ¿te gustó la película? Me creerías si te digo que no y sí. Sé que es confuso, pero esta peli me dio para analizarme incluso a mí mismo,
qué es lo que yo quiero y qué es lo que le gusta a los demás. Porque la peli no es perfecta y sin embargo sí tiene sus aciertos y cosas buenas. Puedo mencionar muchísimas cosas que sí me gustaron y cosas que no. El personaje me encantó. Esta personalidad y actuación que le dio David Corenswet, excelente. Estoy muy contento con ese actor porque hizo muy buen papel. Hay un par de escenas que yo dije, este mae es un buen Superman. Y las tomas que les hicieron en esos momentos también muy buenas. Y si me preguntas, te digo que esta peli está más cercana a situaciones de los cómics y las caricaturas animadas, porque pasan muchas cosas y a veces no tienen como mucho sentido y se resuelven rápido o finalizan de una forma muy cortada, y casi que esta peli es como ver 4 capítulos de una serie animada en uno. Uy, sí. Algo así. Es como un universo un poco menos serio, pero de igual forma atrae. Esa es una muy buena descripción de cómo es esta película. Tienes toda la razón, Marito, porque es como un cómic, como un capítulo de una serie animada que es autoconclusiva. Eso es lo que es. Está muy buena esa descripción tuya. Y quizá nosotros nos ponemos a hilar muy delgado, por supuesto, ¿verdad? Porque nuestra afición y nuestra posición pues nos amerita hacerlo. Y tal vez esa crítica la llevamos, o hay gente que la lleva muy al extremo, la toma demasiado en serio. Pues sí, tiene su cierta seriedad del asunto de la visión cinematográfica de un personaje como este, y que no es cómic, y que no es serie animada sino película. La cosa es que este ejercicio que hacemos nosotros de crítica, pues obviamente es buscar lo bueno y lo malo que tiene una producción como esta que esperamos por tanto tiempo. Johnny. Hay mucha gente, me he dado cuenta, que tiene sentimientos encontrados con esta película. A algunos les gusta mucho, a algunos les gusta menos. Se critica bastante lo que es el guión, lo que es el aspecto, lo que son los personajes. Pero a mí, en realidad, la película sí me gusta, me entretiene. Entonces, eso es lo bonito, que la película entretenga. Obviamente uno, como le comentaba a mis compañeros por aparte, uno espera mucho más cosas buenas de la película, aunque personalmente yo hubiese cambiado, puesto otras o no. Obviamente al pasar de los años hemos sido más delicados en ese aspecto. Uno quiere ya profundizar más en el aspecto cinematográfico, ver los detalles, mira, este guión tenía que haber sido así, mira, la película tenía que haber llevado esta banda sonora, mira, el Superman tenía que haber hecho esto, el vuelo tenía que ser más diferente. Entonces uno va a veces criticando mucho lo que uno podría poner en la película, pero se nos olvida que vamos a ver una película de ciencia ficción, de superhéroes, y las películas son así. Esta película de Superman para mí es una grapa hecha en la pantalla grande, como comentaba. Entonces eso es lo que me gusta, que los que nos gusta el personaje y hemos leído cómics, hemos visto películas, hemos visto películas animadas, o sea, que nos hemos empapado bastante en lo que se refiere al personaje. Sabemos que muchas cosas son así. Esto es ciencia ficción y esto es una película para entretener y para iniciar un nuevo universo. Entonces tampoco hay que ser tan críticos y tan excesivos. Ya es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que nos dio este nuevo universo de James Gunn. Entonces hay que tratar de mantener, de apoyar, y que haya más películas y tal vez mejoren en muchas otras cosas. Obviamente todo es así, y la película, como les digo, entretiene, gusta, es bonita, es un cómic, en realidad es un cómic en la pantalla, que hace mucho tiempo no teníamos eso. Es lo que siempre hemos pedido, personajes de Superman, villanos buenos, villanos fuertes, villanos inteligentes, villanos que esta película lo trae. También personajes nuevos, los robots de la fortaleza, el Crypto. Este es un personaje que se lleva el show,
que antes no había un Krypto en la pantalla grande, hasta ahora. Lo que son los personajes nuevos, la familia, los padres, los papás, Ken, todo lo tenemos en esta nueva película. Entonces hay que disfrutar una película que nos está dando todo lo que hemos pedido. Y acción, bastante acción, una película con mucho movimiento, con mucha acción, de principio a fin. Obviamente la película no introduce el personaje desde sus inicios, porque ya conocemos lo que es este personaje, muchos de nosotros, y era válido empezar como un personaje que ya tenía 3 años. Entonces entendamos que es un Superman, como quien dice, que está en sus primeros pasos, iniciando como superhéroe, un poco inmaduro. Conforme va pasando los años, yo sé que él va madurando y muchas cosas. Así es, o sea, esta no es una película que va a ganar un Oscar, ni que se va a llevar 10 Emmys o Golden Globes, no. Esta es una película de entretenimiento puro. Y sí, obviamente que criticamos cosas y estamos haciendo una crítica, especialmente por lo que conocemos del personaje. Creo que eso tiene que quedar muy claro para poder seguir haciendo este repaso de esta película. Ahora bien, de todo esto, claro, por supuesto que faltan un montón de cosas por analizar. Hay que hablar de cuáles fueron tal vez los puntos más altos de la película. Y no voy a empezar yo esta vez, voy a dejar a mis compañeros iniciar primero. Muchachos, ¿qué piensan? ¿Cuáles 3 son los aspectos más altos de esta película? Iniciemos con Ted, que ha estado muy callado en esta edición de hoy. Bueno, los puntos, gracias Robert, los 3 puntos altos de la película, lo que más me gustó, por nombrar 3, me gustó mucho el enfrentamiento que se da con Luthor, cuando va a averiguar el paradero del Supercam y entra a la oficina revoleando todo. Esa enemistad con Luthor, eso me gustó mucho. Sin embargo es un Luthor que no tiene mucho desarrollo. Dejan también el manifiesto que odia a Superman y dejó de los negocios, pero no tiene mucho desarrollo, una enemistad muy marcada, digamos, ahí no le hizo algo realmente que vos veas que puntualmente le genera eso. Pero bueno, están bien actuados por los 2 actores, eso me gustó mucho. Sí, eso es porque estamos en este asunto de que damos muchas cosas por sentado. Después, otra cosa, me gustó mucho la entrevista con Luisa, casi al comienzo de la película, que lo empieza a arrinconar, a actuar con su actitud casi infantil, si se quiere, de querer sacar un dictador del medio, de un pueblo oprimido, y como su acción tiene una reacción y lo puede complicar hasta la política internacional, y ahí dice que Superman en realidad pertenece al mundo, que no es de Estados Unidos solamente, y ese tipo de cosas, pero esa aproximación siempre real a mí en los personajes me atrae mucho, me gusta. Pero después queda medio como en la nada eso, ¿no? Sí, correcto. La tercera cosa que me gustó, que no es la menos importante, pero me genera muchos sentimientos encontrados con mi yo cinéfilo, es que es una película que es un cómic, es una historieta. Yo como lector de historieta hace 35 años que la historieta, por ahí, y también a la par, siempre vi cine y me gusta mucho, soy fan por igual de las 2 cosas. Es una que sin tapujos es una historia que Chingón la plasmó, es como leer un cómic, una historieta de Superman en viñetas. No hay explicación, no hay, las cosas pasan porque pasan, los personajes tienen estos poderes porque tienen estos poderes, no te explican nada, no hay una bajada a tierra por ahí un poco de como pasa en otras producciones, y te lo muestra como sucedería en un cómic, lo cual está perfecto, pero en el cine a mí me hace ruido, y después sigo con las otras preguntas que me vas a hacer más adelante. O sea, me gustó mucho eso de que es una historieta. Básicamente estás leyendo un cómic de Superman en movimiento, en pantalla grande. Pero a la vez eso genera otros sentimientos encontrados que me expresaré más adelante. Espérate. Eso lo vamos a hablar después. Ya está comiendo Anfield. Johnny, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, punto número 1, que al fin tenemos un Superman más humanizado, un Superman más sonriente, más colorido. Ya cambiar esa etapa del Superman oscuro de
el Superman malo, de todo eso que nos ha venido dando decía desde hace muchos atrás, ese concepto de que qué pasaría si Superman se vuelve malo, qué pasaría si Superman hace esto y lo otro de cierta forma. Entonces por fin estamos viendo el Superman, el de los cómics, el Superman que es más humano que extraterrestre, que quiere ser más que todo uno más, y principalmente lo que es el concepto de Superman, que es siempre ayudar, prevalecer, salvar, rescatar y dar, por ejemplo, a la humanidad ese concepto de que ser bueno no es malo, porque eso es lo que mucha gente cree hoy en día y piensa que ser bueno es tan aburrido que se vuelve malo, o se vuelve feo, o se vuelve tedioso. Entonces ese concepto nuevo que nos vuelve a traer a las películas este Superman es que ser bueno es lo que es, y el hecho de que usted sea bueno, que sea honesto, que haga las cosas así, de esa manera, está bien. Entonces eso es un punto que a mí me gustó, que tengamos ese Superman que es el ejemplo, y que lucha por los demás. Después otra cosa que me gusta mucho también es la relación que tiene Superman con Lois, que ahora sí la vemos un poco más. Es una buena química que en realidad los actores hacen funcionar estos personajes. Entonces lo que es la química entre Superman y Lois, bastante buena. Ahí sí esta vez la sentí, y claro que nos trajeron una Lois muy bonita, muy Lois en todo sentido, que le faltó tal vez un poquito más de tiempo en poder expresar esa Lois periodista que nos faltó, pero en sí bien. Me gustó mucho ver a Superman siendo Superman, que él siempre prioriza cualquier tipo de vida. Entonces para Superman todas las vidas son importantes, y eso me gustó mucho verlo en la pantalla, que ya sea un niño, una mujer, una persona en riesgo, cripto, una ardilla, lo que sea, Superman va a estar ahí para pensar en ellos primero. Entonces todavía es importante para él, y ese concepto de Superman me gustó que lo reflejara en esta película. También en sí lo que es la banda sonora de esta película es excelente, punto alto de James Gunn con la música. Entonces me gustó mucho ese lado de la banda sonora. En sí, como les digo, tiene muchas cosas positivas, entonces eso es lo que me gusta. Salgo contento porque tenemos ese Superman que siempre habíamos deseado ver. Entonces eso es lo que me gusta. Coincidimos bastante, Johnny. Más adelante voy a dar las mías, pero por ahora voy a preguntarle a Marito. Marito, ¿cuáles son los 3 aspectos más altos de esta película según tu visión? Primero, las actuaciones de David Corenswet y Rachel Brosnahan, Superman y Lois. También la actuación de Nicholas Hoult, Lex, que lo odié. Ah, sí. O sea, significa que hizo un buen villano. Excepto en el último diálogo, super forzado al final para que Krypton lo golpeara. Y después hablaré de ese momento. Y quiero destacar también en este primer punto la actuación de la venezolana María Gabriela de Faria, la que hizo la ingeniera. Que yo no sé ustedes, pero para mí se jaló un papelazo. De los villanos fue de las que más disfruté, porque me dio esa sensación y era mala pero compasiva, no sé. De acuerdo. Hizo un muy buen personaje. A mí también me gustó mucho. Segundo, el tono de la película, en sentido de color, visuales y ciertos efectos especiales que sí fueron muy buenos. Lástima que muchas veces las mejores tomas a veces las lanzan en los teasers y trailers, ¿verdad? Porque uno ya conoce las tomas, entonces en la peli ya no se sienten tan asombrosas, pero aún así no dejan de serlo, ¿verdad? Y como tercer punto, y el protagonismo que se le dio al personaje de Superman. Pude ver un Superman rescatando personas, perros, ardillas, sufriendo por la muerte de seres humanos, de monstruos. Un Superman que no se rindió nunca, a pesar de que casi el 75% de la peli le dieron por la madre, pero justamente
de eso trataba la peli, ¿no? Es la primera vez que perdía una batalla, ojo. No es un personaje perfecto, pero sí es noble, sí hace el bien sin importar las consecuencias, y la elección de elegir su verdadero origen y cuáles iban a ser sus bases como ser humano. Eso me llegó, eso estuvo muy bueno. Claro, inmerso en una gran polémica, por supuesto. Pero eso vamos a hablar más adelante. Probablemente en el próximo programa. Pero estamos bastante de acuerdo. Para mí, uno de los puntos más altos de la película son todos los elementos visuales. El traje, la fortaleza, el que sean colores vivos, agradables a la vista, que hay mucho en la actitud de Superman que es muy reconocible. Todas esas cosas visuales, ¿no? En las que sientes que Superman está ahí y que todo lo que está alrededor te parece conocido. Otro punto alto para mí son las actuaciones, tanto de David como de Rachel como de Nicholas, especialmente la de Nicholas. Creo que Nicholas Hoult hace un muy buen Lex. A Rachel la veo como Lois en todo momento, y David hace un muy buen Superman, aunque me faltó como Clark, y lo tengo que decir. Pero sí, su Superman es tal vez no tan poderoso como algunos piensan que debería ser. A mí, cuando lo representan, y ya lo he dicho muchas veces, tan inalcanzable y extremadamente poderoso, nunca me ha gustado. Que pueda mover galaxias y planetas, y no, eso nunca me ha gustado. Creo que Superman debería tener más los pies en la tierra, que en todo caso es un personaje que se crió en la tierra, entonces debería ser un poco más terrestre que incluso kryptoniano. Pero como tal, la actuación de David es muy buena, lo hace muy bien, tiene muy buenas expresiones, sonríe bastante, y su personalidad es tremenda como Superman. Aunque probablemente en el próximo programa quiero nombrar un par de cosas que tal vez me faltaron un poco de David. Y otro punto muy alto, muy alto de la película para mí es la música. La música te va contando la historia de un principio a fin de una manera extraordinaria. Y me gustó mucho el trabajo tanto de John Murphy como de David Fleming. Hicieron un gran trabajo con la música y con las otras tonadas que se eligieron, especialmente obviamente Punk Rocker, que es la que está sonando más en estos días, y la otra que me gustó mucho como la utilizaron en la escena de Mr. Terrific, que se llama 5 Years Time. Muy buena, una muy buena selección de música para ese momento, muy divertida. Creo que eso está muy bien. Y como un bonus, el equilibrio que hubo entre lo narrativo y lo gracioso. Creo que eso estuvo muy bien, me parece. Siendo así, muchachos, tenemos bastantes coincidencias. Entre ellas las actuaciones, cosa que nombró Marito. Lo que es el soundtrack, que también lo nombró Johnny. El soundtrack es, no sé si lo han escuchado ya, son 20 y resto de canciones, creo, 20 y resto de temas. La mayoría son bastante cortas, pero en el momento en que introducen la música de John Williams se siente una vibra diferente. La verdad es que a mi gusto haber incluido la tonalidad de John Williams dentro de todo esto es un gran acierto, y siempre he pensado que esa música debería aparecer en todo momento. Vean que hasta para el Superman de Henry Cavill en Justice League de Joss Whedon y en Black Adam le metieron la tonadita de Superman por ahí. Bueno,
Es una música demasiado icónica como para olvidarla, y que haya sido adaptada a la edad, a estos tiempos, me parece que es un gran acierto. Pero es algo extrema. Coinciden en que Superman se ve como Superman, y eso está muy bueno. Hay una frase de Johnny que me llamó la atención. Lo iba a interrumpir, pero quise que siguiera con su exposición. Cuando habló de Superman humanizado, Johnny, vos dijiste una frase de que ser bueno no es malo, y por eso es que alabo también el soundtrack de la película, porque esta canción punk rocker se ha vuelto un himno, y creo que va a llegar al punto de compararse con otros himnos no creados directamente para Superman, como Save Me de Smallville, o como It's Not Easy de Fight for Fighting, que se quedan ahí como canciones que se identifican con Superman, como últimamente también Starman de David Bowie. Se están quedando como canciones que hablan y uno las asocia. Punk rocker está entrando para mí en esa categoría, y es que habla de eso, precisamente, que mencionaba Johnny, de que ser bueno no es malo. Incluso se abrió una tendencia muy bonita. Recientemente no la conocía, recientemente la encontré en TikTok, donde la gente está motivando a la gente a hacer cosas buenas, aunque sean cosas pequeñas, pero hacer cosas buenas en nombre del punk rocker, y todo por Superman. Así que qué buenísimo. Ted, vos dijiste algo que me llamó mucho la atención sobre el enfrentamiento de Luthor con Superman en la oficina. Mucha gente estuvo criticando esa escena, como que Superman se vio violento. Sí, en esa escena hay algo que voy a defender. En el próximo programa voy a hablar de otras cosas que tal vez no me gustaron tanto sobre el temperamento de Clark, pero en esta escena está bastante justificado. Clark está buscando a Krypto, él sabe que se lo llevó Lex, va y lo exige que le diga dónde está. Y a mucha gente se le olvida que estuvo criticando esa escena, y que ojo, sabe de cómics, que hay un cómic en el que Superman irrumpe de esa manera en la oficina de Lex Luthor, y fue en el Superman número 2 de 1987 de John Byrne, en donde vemos a Clark entrando a la oficina de Lex, destrozando la puerta. Todo el mundo se aparta porque viene realmente enojado luego de que secuestrara y torturara a Lana Lang. Y también lo hemos visto en otros medios, en Superman and Lois, en la primera temporada, cuando secuestran a la hija de Lana, y le disparan al muchachito que cometió el delito. Superman lo está defendiendo para que no le hagan daño, y le tiran kriptonita. Él se levanta enojadísimo, y está realmente enojado. Lo mismo el mismo Superman and Lois en la última temporada, en la cuarta, cuando también Lex manda a agredir a Lana a la casa. Él, con pocos poderes, se va a enfrentarse a Lex, y está bravísimo. Que Lex le pone una luz roja de sol rojo para bajarle los poderes y luchar mano a mano. Entonces eso no es extraño, ha pasado y va a seguir pasando. Superman sí se enoja, sí tiene un temperamento, especialmente cuando le toca a alguien que él quiere, que él ama, o que él le importa. Y creo que esa escena pues fue muy, muy criticada, aunque está bien justificada, creo yo. Me gustó mucho lo que dijiste, Ted. Eso lo hemos dicho desde el programa anterior, y coincidimos en que es ver un cómic, donde muchas cosas se dan por sentadas y se acabó. Ya, eso es.
No hay mucha explicación de nada. Ahí hay lo que pasa es lo que pasa. Como dijo, creo que fue Marito el que dijo que la historia es conclusiva. Entonces todo eso es parte de lo que es esta película. Fue hecha de esa manera pensando en dar una experiencia de cómic. De si sirve o funciona o no funciona para el cine, creo que eso es algo que podemos hablar bastante en el próximo programa, porque creo que es un punto importante. Hoy nos hemos enfocado mucho en lo más positivo, hemos hablado de algunas cosas negativas también, pero nos hemos enfocado en lo positivo. Por supuesto que la película, ya lo hemos dicho, lo repetimos, no es perfecta, tiene sus cosas, pero sí podemos defender ciertos aspectos de la película como tal, que están bien, están ahí. No se compara con nada que se haya hecho antes, y no necesariamente se deba. Así que es una película con su propio tono, con su propio mundo. Está hecha así para que la gente pues la disfrute desde un principio. Y como dije desde un principio, tal vez yo la hubiera empezado diferente. Sin embargo, la película está bien, está con un tono lo suficientemente bueno como para que la gente la pueda entender y la pueda disfrutar. Así que creo que eso queda como una buena conclusión de este segundo programa. La película tiene cosas muy buenas, las actuaciones son excelentes, la música es excelente, el tono, cosa que se me olvidó mencionar como coincidencia, que también varios hablamos de eso, el tono, los colores, lo que es lo visual, en general está muy bueno, está muy bien hecho. Y aún así también hay errores en esa parte, que después vamos a conversar también. He visto muchos comentarios muy positivos en redes sociales acerca de la película. Por supuesto que hay gente que también, pues que no le gusta, también la ha criticado, la ha tirado al suelo, pero he visto en general una aceptación muy grande de esta película. Y creo que se lo ha ganado. Creo que tiene muy buenos puntos la película para defenderse como una película entretenida. Me he topado muchos videos de gente hablando que por fin Superman es el que querían ver, que Superman se convirtió ahora en su superhéroe favorito. Así como también he visto comentarios de gente que dice que no, que este Superman se aleja completamente de lo que habíamos visto antes, incluso de la forma en cómo se narra, etcétera, etcétera. Pero mayormente he visto comentarios positivos. Y eso, primero para Superman es muy bueno, porque hacía algún tiempo que no se veía ese cariño, sobre todo de gente que no es exactamente fan. Y por otro lado es también positivo para lo que DC y Gunn pretenden hacer para su futuro universo, para el universo que están montando, que ya está montado y que va por ahí de camino. El asunto es que todo este camino que está iniciando Superman lleve a un buen puerto. Y digo que lleve porque lleva en sus espaldas, al ser la primera película de este DCU, una responsabilidad muy grande. Y ver que la película haya tenido buen éxito es muy importante. Es en todo caso hasta esperanzador y quita mucha presión. Ya habrá que ver otros debates sobre qué tan exitosa, qué tan rentable es la película como tal. Pero en lo que es cinematográfico, creo que hay buenas cosas. Casi que le doy un 10. Pero como nada es perfecto, los quiero invitar para que nos escuchen en el próximo programa, que va a ser la tercera parte y última parte, en donde vamos a tocar mayormente los puntos negativos de la película, porque sí los tiene. Hoy solamente iniciamos con estas preguntas que hemos planteado para poder crear todo este especial, y nos faltan todavía algunas preguntas más que responder,
de todo esto que ya lleva varias semanas de estar en medio de nosotros y que ha estado en boca de todos por ya semanas y hasta meses. Entonces, lo que me queda es invitarlos para la próxima edición especial de Leyendo Cristales, de este análisis sobre Superman. Muchachos, muchas gracias nuevamente por aceptar esta conversación y como decimos en Costa Rica, tirarse al agua y hablar sobre lo bueno y lo malo. Hoy hablamos bastante positivo, pero nos toca hablar un poquito de lo negativo de esta película para ver qué piensan ustedes. Nos gustaría mucho leer sus comentarios y que nos cuenten qué les parece todo esto que hemos conversado el día de hoy. Nuevamente los invito a que estén atentos al próximo programa especial de Leyendo Cristales sobre Superman. Nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes, que la pasen muy bien y hasta la próxima. Esto fue una producción de la Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.